Les saludo en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que Él es el que está sentado a la diestra del Padre, esperando, como dice la Escritura, hasta que todos sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies. Pero Él es el que gobierna sobre todo principado, poder y autoridad. Y también es el dueño de nuestras vidas y el que pastorea realmente nuestros corazones. Qué bueno que estén con nosotros. Esperamos que la palabra que vamos a compartir entre profundo hasta el corazón y produzca ese fruto para lo cual Dios la está enviando a cada vida. Vamos a compartir una palabra que está en Levítico, en el capítulo 6 del versículo 12 al versículo 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Recuerda que en el templo de Dios, en el templo que Dios le reveló a Moisés para construir, todas las cosas en el templo hablan acerca de Jesús, desde la entrada, con sus cuatro colores que son azul, blanco, púrpura, carmesí, las cortinas de lino fino que rodean todo el tabernáculo. Recuerda que el lino fino, según Apocalipsis, habla de la justicia, de las obras de los justos, de un comportamiento correcto delante del Señor. Y esa puerta, allí en el tabernáculo, habla de características de nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que esas características están representadas, o mejor hablan de ellas los cuatro evangelios. Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, Mateo se enfoca en Jesús como el rey. Recuerda que él lleva su genealogía hasta David, mencionando que él es de la descendencia de David, aquel que se sentaría en el trono. También los evangelios hablan acerca de Jesús como Cordero, como hombre perfecto y como Hijo de Dios. Los cuatro evangelios están hablando acerca de Jesús en estas características y esos cuatro colores lo representan a él como rey en el púrpura, como Hijo de Dios en el azul, como blanco en el hombre perfecto y como el Cordero en el carmesí, que es el cordón de la sangre. Así que vemos que todo en el templo habla acerca del Señor y por supuesto cuando entramos esta primera parte donde se encuentra el altar y la fuente de bronce es lo que se denomina como los atrios. Ese altar y esa fuente pues también hablan acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y especialmente este texto que mencionamos en Levítico está hablando acerca del altar del holocausto y menciona que el altar debía permanecer encendido. El altar representa la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese altar es de bronce y recuerda que el bronce en la Biblia representa juicio. Jesús fue llevado a la cruz del Calvario por nosotros, representando todo el juicio que caía sobre nuestras vidas, fue puesto en el cuerpo de nuestro Salvador. Así que el altar representa a Jesús, representa la cruz del Calvario, donde es sacrificado el Cordero para expiar todos nuestros pecados. Allí en el altar era llevado continuamente todos los sacrificios que se ofrecían delante de Dios para cubrir el pecado de la humanidad. También pues se ofrecían sacrificios de paz, etcétera. Pero ese altar de bronce representa la cruz del Calvario, donde fueron llevados todos nuestros pecados, para que en este tiempo nos podamos acercar con toda libertad ante nuestro Padre. Recuerda que Él nos abrió el camino para que nos pudiéramos acercar delante de Él. Una persona que no tiene entendimiento de lo que pasa en la cruz del Calvario, por supuesto que no va a poder disfrutar mucho de su vida espiritual. Si no entendemos el sacrificio de la obra de la cruz para nosotros, no vamos a poder tener una relación bonita con el Padre. Recuerda que en la cruz del Calvario el Señor llevó nuestros pecados de manera que ninguna condenación hay, como lo declara Romanos en el capítulo 8, para los que estamos en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario se nos otorgó el perdón de nuestros pecados, se nos dio un acceso directo a la presencia del Padre, de manera que podamos disfrutar de nuestra comunión con Él como hijos.
Si un creyente no disfruta de la paternidad del Padre, por supuesto que se va a perder de las grandes riquezas que el Señor nos ha concedido, porque esa es una, que nos podamos acercar ante la presencia del Padre para disfrutar de Él como lo que es, como nuestro verdadero Padre. En la cruz del Calvario también declara la Escritura, allí en Colosenses, en el capítulo 2, que se despojó a todo principado, poder, autoridad. El Señor le quitó todo el señorío al diablo, ese señorío que tenía sobre el ser humano, como lo declara Efesios en el capítulo 2, ese señorío que ejercía Satanás sobre las personas les impedía acercarse al Señor y nos hacía, como dice la escritura, por naturaleza, hijos de la ira. Dice, es un poder que ejerce Satanás sobre los hijos de desobediencia. Así que el mundo entero, los que no conocen a Cristo, están bajo una influencia demoníaca que hace que la persona, pues por supuesto, tenga una tendencia mayor hacia el pecado, hacia la desobediencia, hacia la rebeldía. En este caso, los que conocimos por gracia al Señor, hemos sido librados de esa influencia poderosa que tiene el diablo sobre la gente, de manera que no somos influenciados hacia el mal. El enemigo perdió esa capacidad de influenciar nuestras vidas, pierde fuerza esos dardos de fuego del maligno que nos hacen estar inclinando nuestro corazón hacia el engaño y hacia la maldad. En la cruz del Calvario recibimos derechos como hijos de Dios. Eh, por supuesto, como seres pecadores y apartados de Dios, no teníamos acceso a la presencia de Dios. Ningún derecho hay para un reo condenado a muerte, pero como hijos de Dios y por la obra de la cruz recibimos el derecho de ser constituidos hijos de Dios. Es lo que menciona Juan en el capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese derecho de ser hijos de Dios también nos da el derecho de recibir el Espíritu Santo de Dios, nos capacita para recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces mira todos los beneficios que nosotros podemos tener a través de la cruz del Calvario. Por eso es necesario que el creyente obtenga luz y revelación acerca de este pacto, de este sacrificio tan tremendo que se hizo por él en la cruz, para que podamos disfrutar de las riquezas de Dios para nosotros. Hay unas riquezas de las cuales menciona la carta a los Efesios, también Colosenses habla acerca de esto, mencionando que hay unas riquezas a las cuales podemos tener acceso. Gran parte de la iglesia se pierde de todas estas cosas por desconocer los beneficios de la obra de la cruz. El que no entiende, el que no tiene revelación de todo lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, por supuesto que no va a poder disfrutar de los beneficios de ella. Va a estar todavía muy atado al pecado, a las debilidades, bueno, a los pecados de carácter que oprimen su vida y no va a poder disfrutar de esa gloria, esa presencia de Dios sobre todo su ser. Entonces, por eso es necesario que entendamos todo lo que sucedió en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y aquí el Señor declara en Levítico capítulo 6 que el fuego de ese altar debía permanecer encendido. Vamos más hacia adelante, a como se da el recorrido allí en el tabernáculo, luego sigue la fuente de bronce, el lugar santo y luego el lugar santísimo, que es la gloria manifiesta de nuestro Señor. Pero menciona, el fuego de este altar no se podía apagar. Así que el altar representa la cruz del Calvario, el sacrificio que se pone allí en la cruz es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el fuego que se enciende en el altar representa el poder del Espíritu de Dios en Jesús, que lo resucitó de entre los muertos. Recuerda que la Escritura declara en Efesios que el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que ahora vivifica nuestros cuerpos mortales. Por el Espíritu Santo, nosotros somos capacitados por Dios para resistir el pecado que mora en nosotros. Por el Espíritu Santo somos capacitados para resistir toda forma de tentación. También somos capacitados para llevar a cabo una labor en medio de nuestra gente. Recuerda que la escritura declara
en Lucas, en el capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, o sea, el Espíritu de Dios ha venido sobre nuestra gente para cumplir una función. Dice, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dejar en libertad a todos los oprimidos por el diablo. Pero ¿cómo lo hace Dios? A través de los seres humanos, ¿sí? O sea, cada persona es capacitada por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta labor, esta obra en medio de un pueblo. Y el Señor está declarando acá que, bueno, y también el Espíritu de Dios me capacita para ser transformado con poder en mi ser interior. Nosotros venimos al Señor con una naturaleza pecaminosa, con unos comportamientos inapropiados, pero el Espíritu Santo me capacita para que mi alma y todo mi ser vayan siendo transformados, dice la Escritura, a la medida de la plenitud de Cristo. Somos transformados de manera que en el momento de Dios vamos a ser muy parecidos a Jesús en nuestra forma de actuar. Hacia allí nosotros vamos. Así que el Señor va cambiando, va transformando nuestro carácter de manera que en un momento determinado podemos llegar a parecernos a Jesús. Y por supuesto eh, es una labor tremenda donde el Señor pone sus ingredientes de mirra, a veces situaciones de aflicción, momentos de conflicto, también momentos en el compartir con la gente, etcétera. El Señor va haciendo esa labor en nosotros. Es una labor dolorosa porque duele ser transformado realmente, duele despojarse del orgullo, de la soberbia, de la altivez, pero el Señor nos capacita por medio de su Espíritu para que esta labor se pueda llevar a cabo en nosotros. A eso el Señor nos ha llamado, a que con el tiempo lleguemos a parecernos más y más a su Hijo Jesucristo. Si no vivimos para eso, creo que estamos perdiendo visión acerca del camino que Dios ha trazado para nosotros. Vinimos a la tierra para manifestar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Si ese no es el propósito de nuestras vidas, realmente estamos perdiendo el tiempo y nos hemos desenfocado del propósito real para el cual el Señor nos ha enviado a estar sobre esta tierra. Recuerdo que hace muchos años alguna dama tuvo una visión donde veía un río de oro y ella veía que los líderes empezaban a meterse en el río de oro. Y el primero que vio ella que se metió a ese río de oro fui yo. Y cuando salí del río, vio que yo era un hombre de oro. Todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies, se había convertido en un hombre de oro, un hombre líquido de oro, ¿sí? Cuando ella me contó esa visión, yo quedé un poco asustado, porque pensé, "Ja, tremendo, y todo el trabajo que significa, todo el trabajo que hay detrás de esto de convertir a un hombre natural en un hombre de oro. Y yo pensaba, es imposible hacer a un ser normal, un hombre de oro, sin que no hayan ingredientes de aflicción. Bueno, yo me quedé pensando en esa visión, pero esa misma semana se me acerca otra dama y dice, yo tuve un sueño con usted y lo veía que usted era un hombre de miel. O sea, que todo mi ser, mi rostro y todo era como de miel, tanto que decía ella daban deseos como de lamberlo. Y caían como pétalos del cielo, pétalos de rosas que se quedaban pegados en su cuerpo, porque usted era un hombre de miel. Y cuando esta dama me comparte ese sueño, yo dije, no, Dios mío, ¿qué será lo que va a pasar con mi vida? Porque para formar un hombre de oro y de miel, realmente se necesita hacer un trabajo profundo en el corazón. Y bueno, ellos me comparten esas visiones y más o menos como un mes o 2 meses después, Dios me permite vivir una situación donde yo dije, Dios mío, yo creo que no voy a ser capaz de salir de esto. O sea, Dios me metió en un tren de aflicción en ese tiempo tan difícil, una situación tan dolorosa para mí, una situación donde tenía que demolerse una estructura de odio, de resentimiento, donde sí o sí tenía que aprender a amar o a amar, porque de lo contrario me hubiera quedado solo en la vida, realmente. Entonces,
Dios hizo ese proceso en esa época y por supuesto sigue haciendo un proceso en mi vida porque la finalidad que Dios tiene con cada uno de nosotros es convertirnos en gente de oro, gente de miel. O sea, que tu carácter llegue a ser muy parecido al carácter de Jesús, que sea una persona que tenga amor por los demás, que pueda impartir una palabra de bendición, que está sobre la tierra para ser un bálsamo a los que te rodean, no para ser un problema. Tú no viniste a la tierra para ser un problema para tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia, tu esposa. Tú no viniste a la tierra para ser ese motivo de aflicción en tus familiares. Por supuesto que no. Vinimos a la tierra para ser un bálsamo, refrigerio, bendición a nuestros hijos, nuestra esposa, ellas al esposo, a nuestra sociedad. ¿Sí? El lugar donde el Señor nos coloque es el lugar donde debemos bendecir. La escritura lo declara que hemos venido, como dice el Señor allá en la visión de Lucas, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dejar en libertad a todos los que están oprimidos por el diablo. Así que el Señor tiene una misión con cada uno de nosotros y esa misión nosotros debemos llevarla a cabo, pero para esto es necesario que nosotros podamos tener nuestro corazón encendido. El altar debe estar constantemente encendido. Cuando menciona ya en Lucas estas palabras del abatido, el quebrantado, el cautivo, les voy a leer unas definiciones. La persona que está abatida es la persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido las fuerzas. El que está quebrantado es aquel que está roto. Algo quebrantado es que está roto o adolorido. Algo que está quebrado de manera violenta. Quebrantar es destruir, profanar o despedazar. En este caso, la persona quebrantada también tiene que ver con alguien que ha perdido la fe o ha tenido un bajón muy fuerte en su estado de ánimo. Entonces, cuando dice que hemos venido a sanar a los quebrantados de corazón, es decir, que el Señor nos ha comisionado para pegar partecitas de aquello que está totalmente roto. Nosotros somos usados por el Señor para unir esas partecitas que se rompieron a través de esa violencia que el diablo usó con nuestra gente, porque el diablo ha dañado muchas personas, así que la iglesia es la que se encarga de restaurar lo que se había quebrado, lo que se había roto. También hemos sido enviados los cautivos, y el cautivo es una persona que está retenida en un lugar, pero a la fuerza. Por supuesto, nadie dice, ve, me voy a ir a pasar 15 días de vacaciones a la cárcel y me voy a meter allá en una prisión. No, el que está prisionero, el que está retenido, cautivo, está prisionero, pero a la fuerza, está dominado. Y hay personas que están dominadas, realmente están en prisiones, están dominadas por una pasión, por un vicio, por algo que entre comillas puede parecer un placer, por una emoción hacia una persona o hacia una cosa. También hemos sido enviados a los afligidos. Y el afligido es una persona que está en un profundo sentimiento de tristeza, que tiene mucha pena, que tiene dolor o sufrimiento. También tiene que ver con sentimientos de amargura, de tristeza o de pesar. Y el que está en angustia es una persona que está en un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensas, causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. También tiene que ver con aflicción o con congoja. Entonces, cuando la escritura nos habla acerca de que el Señor nos ha dado una unción y que esa unción es para sanar, liberar y consolar, menciona esta clase de personas. Así que si tú tienes un llamado de Dios, has sido llamado para hacer ese bálsamo a todas estas personas, al que está quebrantado, abatido, el que está desconsolado en su corazón, el que está prisionero. Hemos sido llamados a sacarlos de sus prisiones. Por eso, cuando la Biblia dice que el altar debe permanecer encendido, o sea, que este fuego no se puede dejar apagar. Por supuesto, Jesús no lo dejó apagar y Jesús enciende en nosotros ese fuego a través de su Santo Espíritu, de manera que no podemos dejar apagar esa llama. La llama tiene que permanecer encendida. Jesús, te voy a mencionar cómo Jesús cuidó su lámpara y vamos a mirar en Mateo
no permitió que ese fuego se apagara. Mateo en el capítulo 4 nos menciona la tentación y dice Mateo 4 en el versículo del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Qué especial que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Una de las, digamos, de las funciones que desempeña el Espíritu Santo de Dios es llevar al creyente a escenarios de prueba. Hay muchas pruebas que el Espíritu de Dios prepara para nosotros porque son necesarias para ejercitar la piedad en cada una de nuestras vidas. La Biblia dice que la prueba produce fe, también produce esperanza, también produce dominio propio. La fe, la prueba, perdón, es como un gimnasio donde el corazón del creyente es entrenado, donde somos llevados a niveles diferentes de unción, más altos, donde somos capacitados para llevar a cabo la obra de Dios o donde finalmente en medio de la prueba desaparecen de nosotros aquellas cosas que tienen esa capacidad de deshonrar a Dios o de apartarnos de su presencia. Estos escenarios de prueba son totalmente necesarios para el creyente. Por eso, cuando Dios te esté probando, no te sientas como si estuvieras viviendo algo extraño, dice Hebreos. Porque Dios al que ama, disciplina. Al que ama, capacita. Dios al que ama, adiestra para que puedas llevar a cabo la labor del Señor y para que su corazón sea fortalecido sobrenaturalmente. No puedes dejar debilidades en tu alma, ni pecados ocultos. No puedes dejar esas guerras internas, porque más adelante eso que tú estás viviendo te va a traicionar. Eso que no has llevado al Señor te va a hacer caer. Recuerda que este camino es largo en el Señor, es un camino largo y es un camino de vivir el día a día con Dios. Si hay cosas en tu alma que no has solucionado al tiempo presente, es muy posible que más adelante lo que no resolviste te haga caer. Y nosotros hemos visto muchos testimonios de personas muy famosas en Dios que un día cayeron. Hace muchos años yo conocí la historia de un hombre que era tremendo predicador, un hombre que fue muy apreciado en Norteamérica, pero él llevaba una guerra interna en su alma y un día él dejó, le dio rienda suelta a las pasiones de su corazón y terminó visitando prostíbulos. Iba a esos lugares con una peluca y se disfrazaba para poder entrar a esos prostíbulos. Pero mira lo que es la hipocresía del corazón. ¿Qué necesidad tiene una persona de esconderse y ponerse una peluca si Dios lo está viendo? ¿Ves? Se está escondiendo de los hombres, pero pues finalmente qué chiste tiene sabiendo que Dios es el que está mirando y como dice la escritura, es el que pesa nuestros corazones. Como declara Jeremías capítulo 17, que el corazón del hombre es engañoso, es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que peso el corazón. Este hombre como que no había leído ese texto de que es Dios el que escudriña la mente, el que pesa el corazón. Tú no tienes que esconderte de los seres humanos, porque tú caminas para el Señor. La iglesia no tiene que aparentar, la iglesia tiene que ser realmente en el Señor lo que Dios la ha llamado a ser. Pero entonces este predicador no tuvo cuidado de esas pasiones de su alma y mira, más adelante de la vida, en el transcurso de la vida, el enemigo le asesta un golpe tremendo llevándolo a visitar niñas en la prostitución. Entonces, cuídate de ti mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Más que otras cosas, ten cuidado de ti mismo, de lo que está en tu mente, de lo que está en tu corazón, de aquellas cosas que te atraen. Porque el diablo un día viene a tentarte no con lo que tú desprecias, sino con lo que puede llegar a agradar bastante tu alma. En este caso, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, para ser probado. O sea que muchas veces el Señor te va a llevar a lugares y va a poner para ti escenarios de prueba y no los puso allí para que tú caigas en derrota.
Cuando Dios pone esos escenarios de prueba, es para que venzas sobre aquello que te quiere gobernar, sobre aquello que te quiere dominar. Es para que tú salgas vencedor, triunfador. Por supuesto, sobre tus propias emociones, sobre tus propias concupiscencias, tus malos deseos. Para eso es que viene la prueba, para que tú se hagas en victoria prácticamente sobre ti mismo, o sea, sobre aquello que se levanta para gobernar tu alma. Jesús fue tentado en todo lo que un ser humano puede ser probado, con una necesidad básica como es el alimento. Y Jesús da la respuesta de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que está ya en Deuteronomio en el capítulo 8, donde el Señor dice, yo te llevé por el desierto y te afligí y te hice pasar hambre para que tú supieras y entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las cosas que me enseña la prueba es que mi necesidad espiritual es mayor que mi necesidad natural. Es una de las grandes enseñanzas que trae la prueba, que por encima de tu necesidad natural, del alimento, de una esposa, de una familia, de un auto, de lo que sea, está tu necesidad espiritual, porque el cuerpo un día va a perecer, pero el alma no, el alma sigue viva, va a vivir para Dios o va a vivir para estar en un lugar de tormento. Por eso hay que vivir responsablemente, porque nuestra alma tiene eternidad. Recuerda que la Biblia dice, no teman al hombre que puede matar el cuerpo, no teman a aquel que puede matar al cuerpo, teman a Dios, que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Entonces, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y Jesús, en medio de la prueba, no permitió que su fuego se apagara. Allí estaba encendido el Señor, encendido buscando al Padre, encendido respondiendo a la tentación con la palabra cuando fue tentado en cuanto al alimento. Imagínate 40 días sin comer, 40 noches, el cuerpo ya está pidiendo, realmente todo el cuerpo se está autoconsumiendo, está sacando reservas de todas partes para mantenerse vivo. Cuando el cuerpo no es sustentado, no es alimentado por la inteligencia que el Señor nos ha dado, el mismo cuerpo empieza a responder y empieza a apagar partes del cuerpo para mantener con vida a las partes más vitales. Por eso es que se empiezan a adormecer las piernas, los brazos, empiezan a haber calambres porque el cuerpo se concentra en las partes más vitales como son pues digamos el corazón, la parte del cerebro, así. Entonces, imagínate, después de 40 días y 40 noches, una persona puede empezar a tener calambres dolorosos en el cuerpo por la falta de alimento. Y el Señor da esa palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego es tentado en el hecho de que pruebe a Dios, de que se lance del pináculo. ¿Y por qué Jesús no lo hizo? Jesús se hubiera podido lanzar, efectivamente el Padre lo puede sostener en el aire, porque la orden no venía del Padre. Y Jesús no estaba dispuesto a hacer absolutamente nada que el Padre no le hubiera declarado, porque este fue el pecado de Adán, que obedeció una voz extraña. La serpiente le dice, no es cierto, no vas a morir, come del fruto de ese árbol. Y así él toma la decisión de comer, de llevar a cabo una orden que el padre no le había declarado. Y cuando Adán hace esto, automáticamente el corazón de Adán, su mente, su alma, su corazón quedan ligados a las órdenes de Satanás. Él le cede su voluntad, voluntariamente él se cede al enemigo. Así que ahora no era Dios el que iba a gobernar su mente y su alma, puesto que él tomó la decisión de obedecer una voz que no era la de Dios. Y a partir de ese momento, todo su ser entra en una división con el Padre, pero queda muy propenso a estar obedeciendo todo lo que el diablo le pusiera en su pensamiento. Y de ahí en adelante toda la humanidad entró bajo esa misma cobertura de iniquidad. Por eso Efesios declara, el espíritu del anticristo, el espíritu del mundo que ejerce su dominio sobre los hijos de desobediencia. O sea, entró el ser humano bajo una opresión demoníaca a recibir información, a recibir una influencia que afecta su comportamiento. Entonces vemos que Jesús, tanto en la tentación de la comida,
en la tentación de lanzarse, en la tentación de adorar para recibir un beneficio como fueron los reinos de la tierra. El Señor permanece encendido. Solo al Señor tu Dios adorarás, a nadie más. Entonces, por eso el Señor dice, es que el altar tiene que permanecer con la llama encendida. Si tú permites que el fuego de tu corazón se apague, por supuesto que vas a ceder fácilmente a la tentación. Ante la comida, ante hacer cosas que Dios no te dijo que hicieras, vas a terminar vendiendo tu alma a Satanás para ganar admiración, para ganar aprecio, para ganar un lugar en medio de la gente, etcétera. Entonces, vemos que en la tentación Jesús se mantuvo encendido, no permitió que el diablo le quitara su fuerza, no permitió que la tentación le arrebatara ese fuego poderoso que tenía hacia el Padre. También vemos a Jesús entre sus discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice del 65 al 67, dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús vino a enseñarnos y a acercarnos al Padre y mucha gente lo siguió. Tenía una cantidad de seguidores que empezaron a ver las señales que Jesús hacía. Recuerda que entre los seguidores de Jesús él estableció a 12 para constituirlos como sus discípulos. Pero habían otros que le seguían. Recuerda que en alguna ocasión él comisionó a 70 para que fueran a hacer una labor en medio de las ciudades. Así que era una multitud tremenda de seguidores. ¿Qué quiere un líder? Normalmente un líder, pues si no tiene seguidores, no es líder, ¿sí? Todo líder tiene que tener gente que crea en él y que lo siga. Pero Jesús a estos seguidores les dice, ustedes también se quieren ir. O sea, él no está pensando en su liderazgo, él no está pensando, la gente me va a dejar de seguir. Porque recuerda que en esta escena el Señor les declara la necesidad de comer de su carne y de beber de su sangre. Y mucha gente no entendió. Decían, uy, ¿cómo así? Esta es una doctrina muy extraña, es una enseñanza caníbal. O sea, que como que no lo tenemos que comer a él. Pero mira que Jesús, cuando da esta clase de palabras, recuerda que para que la palabra haya cabida en el corazón, se necesita que el corazón esté sensible a la voz de Dios y que tenga un aprecio muy alto por su presencia. Y Jesús lo sabía. De hecho, muchas de las enseñanzas que dio Jesús las dio de manera que hubiera un grupo de personas que no la iba a entender. Y eso es extraño, uno dice, tan raro, porque yo como predicador puedo hacer grandes esfuerzos para que la gente me entienda, pero Jesús no se esforzaba en que la gente le entendiera, porque él estaba hablando a dos grupos de personas, unos que tenían el corazón endurecido y otros que tenían un corazón sensible, que querían realmente seguir a Dios. Así que a él no le preocupaba los endurecidos, en ese momento no le preocupaba porque sabía que ellos no iban a tener corazón para acercarse al Padre. De manera que habían enseñanzas de Jesús que iban a ser imposibles de entender por algunos y que iba a tener que sacar a los discípulos aparte para explicarles algunas cosas, como fue el caso de la parábola del sembrador, que ya ellos le preguntan y el Señor les dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Entonces Jesús no estaba interesado en ganar el aprecio de la gente, ni de tener unos seguidores, pues él no dijo, ustedes también se quieren ir, si quieren, ahí está la puerta abierta, no hay ningún problema. Sí, porque él no vino a agradar a la gente, no vino a ganarse el aprecio de nadie. Jesús vino a cumplir un plan de Dios, a llevar a cabo un propósito del Señor. Si como líder nos enfocamos más en la gente que en Dios, entonces perdemos propósito porque vamos a empezar a vivir para agradar a la gente, para decir lo que la gente quiere que les digamos
y vamos a dejar de lado el llamado que el Señor nos ha hecho. Cuando Dios llama a Juan el Bautista, lo pone a vestirse de una manera diferente a como se vestían en ese momento. Lleva una túnica de piel de camello, un cinto y unas sandalias. Imagínate una persona con esa pinta, es muy posible que muchas dijeran, no, no, no traiga a ese señor es muy raro, no lo invitemos a nuestra casa porque él es muy raro. Y aparte de vestirse raro, es demasiado sincero. Él se le va diciendo las cosas a todo el mundo. Imagínate que el otro día le dijo a Herodes que no le era ilícito, no le era lícito tener la mujer de su hermano, o sea, se las fue cantando ahí, diciéndole, tú eres un adúltero. ¿Quién quiere estar con una persona que en cualquier momento te va declarando tu pecado, que saca tu pecado a la luz y que no le importa? Simplemente tú estás en pecado y te tienes que arrepentir y punto. Esa es la clase de gente que a muchos no les gusta, que no les gusta que les digan su pecado, que los hagan caer mal, que como Pablo le dice a Pedro un día, Pedro, tú eres un hipócrita. Imagínate, Pedro, uno de los 12, de los que estuvo con Jesús. Imagínate, cualquiera de nosotros le hubiera dicho, venga hermano, cuando me vaya a decir una cosa, dígamelo aparte. Sáqueme por allá, invíteme a tomar café, lléveme a un lugar bien especial donde esté el arco iris y después de que tengamos un tremendo encuentro con Dios, pues me dices las cosas, pero no me las digas así. No, este Pablo lo avergonzó. Ahí delante de todos les dijo, ¿cómo que tú estás siendo tan hipócrita? Que cuando estás con los judíos, judaístas, cuando estás con los gentiles, te escondes de los judíos y etcétera. No, no, no seas tan hipócrita. ¿Ves? Porque el líder en su llamamiento no está para honrar al hombre. El líder está para honrar a Dios. El líder está para decir lo que Dios le diga que debe decir y lo que debe hacer. Porque si no, entonces establecemos congregaciones y decimos, bueno, entonces que toda la gente que venga a este lugar se sienta muy bien. Y vamos a empezar a crear predicaciones que agraden a las personas. No vamos a hablar del pecado porque a la gente le molesta que le hablen de pecado. No vamos a mencionar la palabra ni hipócrita, ni mentiroso, ni cobarde, ni fornicario, ni adúltero, ni nada de eso, para que la gente se sienta muy cómoda. ¿Qué pasó allí? Se apagó el fuego del altar. Porque el fuego tiene que permanecer encendido y el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no le vamos a condicionar al Señor lo que Él debe decir, lo que Él debe hacer, cómo debe comportarse, a quién sí le dice y a quién no. No somos nosotros los que dirigimos al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que debe dirigirnos. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios el que da la dirección, el que dice lo que debe hacerse, lo que debe decirse, etcétera. Por eso, si el fuego del altar se apaga, la iglesia queda en penumbras. Somos una parte del cuerpo que está muerta. El fuego tiene que permanecer encendido. Entonces Jesús está entre los discípulos, entre ellos también están los amigos que estaban compartiendo, pero él no importa, él no le importa, él les dice, ustedes también se quieren ir porque yo voy a seguir diciendo estas cosas, yo voy a seguir hablando la verdad y lo que Dios me diga eso voy a decir, ¿se quieren ir? Pedro le dice, pues Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Pero fue después de la confrontación de Jesús. Y hay otro caso que aparece en Mateo capítulo 16, que les aseguro que si Jesús nos hablara de esta manera, todos nos vamos de la iglesia. En el versículo 21 al 23 dice, Mateo 16 del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, y Pedro es el que el Señor le había dicho
que era un pilar de la iglesia. Cuando él recibe esa revelación de que Jesús era el Cristo, el Señor establece sobre Pedro un fundamento importante. O sea, Pedro iba a ser un pilar para llevar la palabra al pueblo judío. Pablo, un pilar para llevar la palabra al pueblo gentil. Entonces, le declara el Señor: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así que no iba a permitir Jesús que Pedro y sus discípulos más cercanos le apagaran su lámpara. ¿Por qué? Porque la orden de Dios es que el fuego del altar nunca se podía apagar. Si es un amigo, si es una persona que se me acerca y me pone delante una manera para ser tentado, tengo que permanecer firme con el Señor. Si voy a perder a un amigo, es mejor perder a ese amigo y no perder a Dios. Si voy a perder mi familia, es mejor perder mi familia a perder mi salvación. ¿Sí? A que tú tienes que venir y tomar trago aquí, emborracharte con nosotros, no. Ya no eres mi familia. Si es que tú me vas a invitar a eso, no. En ese sentido, tú no eres mi familia. ¿Sí? O sea, tengo que permanecer firme para que la lámpara de mi altar no se apague. También se mantuvo firme en su momento de mayor angustia. En Lucas capítulo 22, del versículo 42 al 44 dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Este es uno de los momentos de mayor fragilidad del Mesías. Lo vemos allí, dice, en una agonía intensa, pero también lo vemos dándonos un ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos angustiados. Entre más angustiados estamos y entre más intenso es el dolor, entre más grande la situación de conflicto, debemos orar más intensamente. Nunca busques distractores cuando estás viviendo situaciones de conflicto, de problemas. No te refugies en la televisión, en las redes, no te refugies en el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Cuando tú estás intensamente en agonía, es donde debes orar intensamente, con fervor. O sea, buscar a Dios de todo tu corazón, porque en ese momento donde estás tan angustiado y donde voluntariamente tú le cedes al Señor tu corazón, pasan cosas muy impresionantes. Entre más agonía tú tengas y oras intensamente y le entregas esa agonía al Señor, se da en tu corazón como una especie de amalgama entre tu ser interior y el Espíritu Santo. Tú puedes salir de un momento de estos, de agonía intensa, o en mucha derrota, o en mucha victoria, como fue el caso de Jesús, que en su momento de angustia no se apartó, finalmente le entrega su voluntad al Padre, y hay una porción de la escritura donde declara que vinieron ángeles para fortalecerle, le impartieron unción para lo que venía no era sencillo, iba a ser un momento muy difícil. Jesús iba a estar lejos del Padre durante esos 3 días. Aparte de eso, todo su cuerpo iba a ser molido. Imagínate saber que su cuerpo iba a ser molido desde la cabeza hasta los pies. Físicamente, Jesús llegó a experimentar los dolores más intensos que un ser humano puede llegar a experimentar. Los historiadores hablan acerca del sacrificio de la cruz en Jesús como uno eh, de los más severos. Nunca hasta el día de Cristo en la cruz del Calvario había habido un reo condenado a muerte que sufriera tanto y que se ensañaran tanto como en la vida de Jesús. A ningún otro reo se le habían enseñoreado de esa manera como para molerlo desde la cabeza hasta los pies. Y esto que Jesús era inocente. Imagínate, sobre el inocente fue donde se descargó
toda la ira del Padre, de manera que no hubo una parte del cuerpo del Señor que quedara sana, desde la cabeza hasta los pies. Si la humanidad estaba enferma desde la cabeza hasta los pies, como lo declara Isaías 1, que todo es hinchazón y podrida llaga, en Cristo Jesús, en su cuerpo, se vio físicamente reflejado lo que la humanidad cargaba espiritualmente. Esa condición de la humanidad que menciona Isaías 1 se hizo visible en el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es Isaías 1? ¿Cómo estaba la humanidad? Mira a Jesús en la cruz del Calvario y te vas a dar cuenta cómo está la humanidad en Isaías capítulo 1. Desde la cabeza hasta los pies, todo es hinchazón, podrida llaga que no había sido sanada ni curada con aceite. La cruz del Calvario es la fotografía de lo que es de la condición en la que se encuentra la humanidad. Esa es la condición de la humanidad sin el Mesías, sin el Salvador, apartada de Dios. Eso era lo que le esperaba a Jesús. Sin embargo, en ese lugar se levanta con fuerza y de una manera decidida le dice a los discípulos, ya es la hora. O sea, se levanta pero lleno de unción. ¿Por qué? Porque él mantuvo encendida su llama. En medio de este momento de agonía no permitió que esto se apagara. Se mantuvo encendido, de manera que vio una victoria tan contundente y cuando vienen a apresarlo, imagínate, preguntan quién es Jesús, ya el tema de Judas y todo el asunto, pero cuando preguntan quién es, él dice, yo soy, declara el Evangelio de Juan. Y cuando da esa palabra, todos los que habían venido a capturarlo cayeron desmayados al piso. Todos se fueron de espaldas. No hubo uno solo que quedara en pie. Imagínate cómo se paró esa gente de allí diciendo, este hombre es demasiado poderoso. Con solo decir yo soy, todos perdieron las fuerzas, todos cayeron al piso. Mantén tu lámpara encendida. Tú vas a ver cosas tremendas, poderosas suceder. Aún mantente encendido en los momentos de angustia. Entonces Jesús no perdió el fuego ni en la tentación, ni en medio de sus discípulos, y tampoco en medio de esta gran aflicción. Luego viene la parte de la resurrección, y allí en Juan capítulo 20, del 16 al 18, Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le declara a ella, mira, es un momento emocionante. Jesús ha resucitado, es su victoria, pero él sabe que esa victoria primero hacia el Padre. Primero voy a presentarme a mi Padre. No me toques porque todavía no he ido a mi Padre. O sea, él mantuvo la distancia con esta dama, que era una de sus seguidoras, una mujer a la cual él amaba, igual que a sus discípulos, pero siempre tenía presente, primero mi Padre, primero es el Señor. Y este está resucitado, cualquiera de la emoción, imagínate, no, abracémonos, qué bueno que resucitó y todo eso. No, ay, detente, porque todavía no he ido a mi Padre. Esta ofrenda, esta resurrección, hay que primero consagrarla allí ante el trono de mi Dios, de mi Padre. Primero voy a mi Padre, ¿ves? Aunque tengas victorias, te acabas de graduar, tienes tu diploma del colegio, de la universidad, de tu doctorado, de lo que sea. Espero en un momento, yo voy primero a mi Padre. Este momento de victoria, Jesús, un momento de resurrección, primero era presentarse ante el Padre. Esos momentos de victoria, ¿tú cómo los llevas? Hola, amigues, amigues, entonces nos vemos en tal parte, vamos a celebrar. Y te vas a celebrar con tus amigos y te olvidas de quién fue el que te concedió esa victoria. Porque si pudiste llevar a cabo tus planes y tus propósitos, no es porque tú seas el mejor, es porque Dios es el mejor y te concedió el llevar a cabo esa labor. Porque si Él no lo permite, nunca siquiera hubieras pisado un colegio o una universidad, nunca hubieras tenido la provisión o en el caso más extremo, nunca hubieras tenido la salud
para poder llevar a cabo esa labor, ¿sí? Como le sucedió en algún testimonio en el pasado, un hombre que el día que está recibiendo su cartón se desmayó mientras lo estaba recibiendo. Y a partir de ese momento fueron a hacerles unos exámenes, empezaron a hacerle cirugías en su cabeza y fue perdiendo la visión, el oído, empieza a perder los sentidos y finalmente termina encerrado en una clínica psiquiátrica por una situación de esquizofrenia. Hasta que el Señor pues lo liberó a través de uno de sus predicadores. Pero mira, todo puede pasar. Este hombre estaba recibiendo un diploma y ese día se desmayó y se dieron cuenta que tenía un problema gravísimo en su cabeza. Entonces, aún tus victorias, este momento de resurrección, el Señor primero se lo va a dedicar al Padre y ya después comparte con sus discípulos y ya después envía su Espíritu Santo para una generación que lo necesitaba. Entonces, no permitió que este momento de triunfo lo llenara como de emoción para olvidar el propósito, y es que él resucitaba y tenía que ir primero al Padre. Primero es el Señor, después todo lo demás. Tu negocio conságralo a Dios, tus estudios conságralos al Señor, las victorias que tengan. Por eso bendices cada día el pan. Cada día das gracias por tus alimentos, porque Dios te está dando la gracia, no solo de tener la provisión, sino de poder comerla. Muchas personitas no pueden pasar alimento, ¿ves? O sea, por eso damos gratitud a Dios, porque Él nos está dando esa bendición, nos está dando esa provisión. Entonces Jesús no permite que absolutamente nada apagara esa llama que el Padre había puesto en su vida. Y cuando Jesús viene a mi vida, él quiere que yo me mantenga con el fuego encendido. Y vamos a volver allá en Levítico, en el capítulo 6. Estamos hablando de mantener encendido el altar y que el fuego del altar arderá continuamente. Dice el versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. Dice que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cuando hablamos de madera en la Biblia, la madera representa humanidad. El Salmo 1 dice, es bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, el hombre o la mujer que medita en la palabra es comparado en la Biblia con un árbol, con madera. También vemos el caso de Nabucodonosor, cuando tiene el sueño del árbol gigante, que su follaje era inmenso, tenía mucho fruto, y Daniel le dice, ese árbol eres tú, o sea, esa madera representaba el reinado de Nabucodonosor. Así que cuando hablamos de madera, hablamos de humanidad. En el caso de la madera del tabernáculo, que era madera de acacia, que era una madera incorruptible, muy fina, representa la humanidad perfecta de Jesús, un ser humano sin pecado. En este caso dice, el sacerdote debe poner la madera cada día, o sea, cada día tú pones tu humanidad delante del Señor para que el fuego del Espíritu la haga arder. Sí, recuerda, el fuego es el que pone el Espíritu Santo allí, pero la madera es tu voluntad, es tu vida, son tus acciones, es lo que tú vas a hacer hoy. Cada día lo pones en la presencia del Señor y no puedes permitir que ese fuego se apague, ¿sí? Porque a veces dejamos apagar nuestra comunión con el Señor. Tenemos que mantenernos avivados en esos tiempos de oración. Ten muy buenos tiempos de oración. También ten muy buenos tiempos de escudriñar la palabra. También debes congregarte. La escritura declara en Hebreos, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Cuando nos congregamos, estamos juntos y estamos en armonía, el Señor derrama sobre nosotros bendición y vida eterna. No es lo mismo que tú veas la transmisión a que estés en la congregación. Viendo la transmisión, por supuesto, escuchas una palabra,
a veces percibes cosas muy hermosas, pero estando en la iglesia presente, vamos a percibir poder, unción del Espíritu de Dios, vamos a disfrutar mucho más de la adoración, vamos a poder disfrutar de la gente. La gente tiene el Espíritu Santo de Dios, la iglesia lo tiene, así que cada vez que yo toco a alguien, que escucho a alguien, que me abrazo con alguien, estoy recibiendo vida. Congregarme es muy importante. Mientras me congrego, Dios puede traer una sanidad física, emocional, me habla, me ministra, me hace sentir compañía, me hace sentir en familia. No te dejes de congregar. Este tiempo, después de la pandemia, pues se hicimos uso de la virtualidad, pero ya terminó la pandemia y mucha gente sigue en la virtualidad. O le coge la tarde para venir, entonces se queda en la virtualidad. O simplemente está haciendo mucho frío y se queda en la virtualidad. O dice, hoy tengo pereza, entonces se queda en la virtualidad. Oye, ¿te vas a congregar? Sí, en la sala de mi casa. La voy a ver por el computador, por la televisión. Y yo te digo, no deberías, a no ser que sea ya un caso extremo donde estás enfermo y definitivamente no te puedes mover de tu casa. Pero ¿cuál es la invitación? Ven a la iglesia, congrégate, ve a tu iglesia. No es que allá me caen mal mis hermanos. No la voy con fulano, no la voy con sutano. Por eso tienes que ir, para que haya ese roce, para que el hierro con el hierro se aguce, para que tú tengas que aprender a amar o amar, para que tengas que aprender a pedir perdón, a acercarte a tu adversario y a decir, mire, fue una bobada lo que hicimos, perdóname por eso, porque si te quedas en tu casa, entonces nunca vas a enfrentar tus miedos, tus temores, tu necesidad de perdonar, nunca vas a pulir tu altivez, ni tu soberbia, ni tu arrogancia. No, mejor me escapo de los seres humanos porque ellos me causan dolor, ¿no? Aquí es donde tienes que estar, ¿sí? Que déjate herir, si ven, para que yo te hiera y para que tengas la capacidad de perdonarme. Y tienes que venir para que me hieras también, para darle la oportunidad a Dios de que nos sane todas esas heridas y un día podamos llegar a amarnos a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido. Para eso es que el Señor permite que nos congreguemos, porque congregándonos vamos a crecer muchísimo, todos vamos a crecer mucho aprendiéndonos a tolerar, a bendecir. Aquí yo percibo las necesidades de las personas, otros perciben mis necesidades, así que unos y otros nos vamos supliendo en esa necesidad. Hechos en el capítulo 2, del 41 al 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y del versículo 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, está diciendo tú debes congregarte. Ellos permanecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. En las oraciones debes venir a orar con nosotros. Porque la Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que podemos venir más de dos, ponernos de acuerdo, oramos a favor de nuestras familias, de nuestros hijos. Hay muchas familias con muchos problemas que quisiéramos que vinieran a la oración para que los problemas empezaran a tener una respuesta. Pero lo que hacen es pasarnos la petición de oración. Mira, tengo un hijo en rebeldía, mi familia se está destruyendo, ahí te paso el papelito porque tú que oras tanto y Dios que te escucha tanto y tú como eres amiguis de Dios, entonces por favor ora por mí. Pero qué hermoso sería que también vinieras y que oráramos juntos. No que pongas sobre mi vida tu carga, sino que la podamos llevar juntos. Que no puedas en un momento determinado, pues sí, vamos a orar por ti, pero que ya todas tus peticiones no las quieres enviar a nosotros y tú te quieres quedar en tu casa vagando y no oras, no lees la Biblia ni nada, por favor, no seas tan descarado que nos estás pasando toda tu carga y quieres que nosotros oremos por tus necesidades que no se van a resolver hasta que tú te arrepientas y adquieras un compromiso alto con Dios.
¿sí? Muchas familias en muchos problemas, pero muy pocas familias viniendo a orar por esas situaciones. Entonces, ven y ora con nosotros. Dice, perseveraban en las oraciones y permanecían unánimes. ¿Y en dónde? En el templo. Se reunían en un lugar específico para orar como familia. También comían juntos, que es muy importante esa parte de la convivencia, de partir el pan, de compartir una cenita, un refrigerio, etcétera. Así nos conocemos. Nos damos cuenta tú cómo hablas, qué te molesta, qué te gusta, etcétera. Y formamos familia. Nos vamos haciendo una familia y dice, alabando al Señor. O sea que tenían adoración para Dios. Qué tremendo es esto. No dejes que tu altar se apague. No te acomodes ya a quedarte en tu casa. Ven para acá. Mientras nos podamos reunir, comparte con nosotros. No hay problema si nos herimos, pues si nos herimos nos perdonamos. Ahí dice hasta 70 veces 7, ¿sí? Es la oportunidad que tenemos de compartir nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros dones, etcétera. Así que te invito para que mantengas tu llama encendida. Ven a la iglesia, adoremos juntos al Señor. Un día nos encerraron, no nos podíamos congregar. Todos decían, qué rico ir a la iglesia, pero no puedo. Querían salir de su encierro. Ahora pueden hacerlo, pero prefieren quedarse en su casa. Y no dice, oh, mira cómo somos. Nos encerraron y queríamos salir. Ahora podemos salir y nos queremos encerrar. No, no. Por favor, aviva tu lámpara, aviva tu corazón y ven a compartir con nosotros cada día en el templo. Oramos, buscamos a Dios, buscamos su presencia. Podemos adorarlo si queremos. Podemos compartir una comida, un alimento, un café, lo que tú quieras. Y así vamos afirmando más y más la familia de Dios. Así que mantente encendido. No dejes que tu lámpara se apague. Jesús no lo permitió y Jesús es el que aviva nuestros corazones para que Él permanezca encendido. Lucas declara esto, que las lámparas estén siempre encendidas y que nuestros lomos estén siempre ceñidos. Vamos a mirar si encuentro la cita. El, en Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Esa es una invitación de Dios para nosotros en este tiempo. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y deseo que el Señor les prospere, que los mantenga encendidos, que les dé mucha fuerza en este tiempo para resistir el pecado, para hacer su obra, para que tu carácter sea transformado, para que podamos llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. Muchas y muchas bendiciones.